nosotros consideramos a las autonomías primero como procesos, no son los autogobiernos que conocemos, incluso durante la época de la colonia, las repúblicas de indios, tampoco las que previo a este levantamiento, que fue como la clarinada, la sonada, y que hay un proceso anterior a este que fue la campaña de los 500 años de lucha indígena, negra y popular, que dio la posibilidad de reuniones continentales de dirigentes indígenas en las que fueron verdaderos seminarios de autonomía y en donde se vieron experiencias de otros lugares, el caso de Nicaragua, que no experiencias tojolabales, sino las características específicas que venían de Nicaragua y que fueron las que influyeron en esa visión que ya en el diálogo de San Andrés se transformó en una visión estatista, en una visión de que el Estado reconoce y concede 4 niveles de gobierno, 3 niveles de gobierno, entre ellos el regional, y de ninguna manera se acepta esta visión, porque la que triunfa es una visión de la comunalidad. Particularmente Adelfo fue uno de los heraldos, junto con otros compañeros de Oaxaca, de lo que fue esa visión comunalista, que es la que triunfa en San Andrés, que es la que se impone y que es la que se desarrolla en las juntas de buen gobierno. No, las juntas de buen gobierno no le vienen a dar razón a los postulados que hizo Díaz Polanco en el documento que circuló mientras estábamos en el diálogo de San Andrés y cuando las comunidades estaban votando. Es todo lo contrario, porque lo que se construye en las juntas de gobierno es algo completamente distinto a lo que proponía esa fracción de Arequipa encabezada por Díaz Polanco en el campo de lo intelectual. Entonces, ¿qué es lo que surge de este interesante proceso? Las autonomías de facto, las autonomías fuera de la otra contrarreforma que fueron la ley Cocopa, que finalmente tampoco fue todo la ley Cocopa, porque ahí Adelfo, corrígeme, porque creo que participamos muchísimo en la elaboración de lo que después fue conocido como la ley Cocopa, los asesores del EZLN. Entonces, en este sentido, bueno, ¿qué es lo que podemos observar en el ejemplo pues más paradigmático? Lo que podemos observar, por ejemplo, son formas extraordinariamente nuevas de una democracia participativa, en donde no se necesita una clase política, en donde no se necesita una burocracia, en donde no se necesita que la gente incluso sepa leer y escribir, que no es el caso, porque ha habido un proceso de analfabetización extraordinaria en la zona zapatista, en donde cualquiera puede ser gobierno, y de hecho durante todos estos años han pasado por esas juntas de buen gobierno que son de 3 niveles, todo tipo de personas, hombres y mujeres, que han experimentado el hecho de gobernar sin necesidad de pasar por la escuela de la partidocracia, que más que gobernar lo que aprenden es a robar. Entonces, en ese sentido, expresan un tipo de paradigma distinto que nos están aportando a las gastadas formas de democracia burguesa y de democracia representativa, que están en lo más bajo de la escala de la credibilidad y de la legitimidad en un país que se nos viene encima, en un desastre nacional que se nos viene encima. ¿Qué es lo que agrava más la situación? Lo que aquí ya se mencionaba, varios lo dijeron, el hecho de que otra de las grandes corporaciones que entró en el proceso de la recolonización es el crimen organizado. Un crimen organizado que debe entenderse, el crimen organizado en realidad son los gobiernos, el desorganizado son los que luchan por las plazas, esos están poniéndose de acuerdo a quién le toca. Pero lo que tenemos nosotros es algo que se estudió con toda claridad en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde durante 3 años se presentaron todo tipo de documentos, centenares de reuniones, y en donde se formuló la acusación de que México era un estado de desvío de poder, o en otras palabras, para decirlo, era un estado delincuencial, un estado criminal. Esa es la naturaleza del reto que se presenta frente a las autonomías. Por eso es que
autonomía significa una forma de resistencia anticapitalista. No es solo que se autogobiernen, es para qué se autogobiernan. Se autogobiernan para resistir a las corporaciones, se autogobiernan para garantizar la seguridad que el Estado no da, porque el Estado es delincuencial y criminal. Se autoorganizan para practicar formas nuevas de democracia participativa, se autoorganizan para resolver qué van a estudiar, cómo se van a curar, cómo va a ser la juventud. Imagínense ustedes, es una forma de autogobierno incluso en donde el grupo político-militar que en el caso zapatista le da vida, se retira de los autogobiernos porque considera que ese gobierno debe ser un gobierno de la sociedad civil. Yo creo que en este sentido, ¿qué paradigma nos ofrece eso en un país en donde la clase política de cualquier tipo y de cualquier color, lo que nos ha proporcionado a lo largo de todos estos años son los gobiernos de la muerte y de la corrupción, de la impunidad total? Es decir, frente a un proyecto de vida, nosotros tenemos un proyecto de muerte, de tal manera que cuando nosotros estamos hablando de las autonomías, nos estamos refiriendo a estos procesos de transformación que incluso incluyen la transformación del propio sujeto que está a cargo de la autonomía y que la practica y que la instrumenta y que la construye todos los días. ¿Por qué es un proceso de reconstitución? Porque evidentemente ya no son los mismos. Cuando, por ejemplo, el subcomandante Galeano, el subcomandante Marcos muere y entonces deja su documento a la posteridad, ellos dicen perfectamente bien, un cambio de piel que se ha dado. Ahora, por ejemplo, la participación de los jóvenes es extraordinaria y ustedes lo han podido ver desde que en el día del fin del mundo, que no terminó finalmente, quién sabe si ahora con Corea termine, en el día del fin del mundo salieron una gran cantidad, casi 50,000, mayoritariamente jóvenes, en la participación de las mujeres. O sea, el movimiento zapatista y la experiencia de autonomía zapatista ha cambiado a las propias comunidades. Pero esto ocurre también en Cherán. En Cherán, bueno, ¿qué fue la primera medida que tomaron? Expulsar a los partidos políticos que parten a la comunidad. Los expulsaron a las policías que estaban ahí, expulsaron al presidente municipal, expulsaron a todo eso, y hasta la fecha no han regresado. Ya tuvieron 6 años de ese proceso en donde particularmente las mujeres tienen un papel fundamental. En esto también cambian los sujetos autonómicos. O sea, son procesos que hacen cambiar a la gente, que le hacen tener una visión no solamente localista y de estar mirando el ombligo del movimiento, sino que tiene una visión nacional, internacional, es decir, que van más allá. Por eso tienen esa capacidad de hegemonía, por eso incluso vienen los partidistas a las clínicas de los zapatistas y vienen los partidistas a la Junta de Buen Gobierno, porque el ZLN tiene la hegemonía incluso dentro de los propios partidistas o hermanos partidistas. Las hegemonías zapatistas nos dan también una manera distinta de tratar el problema o los problemas en el seno del pueblo, como diría Mao. ¿Cómo los tratan? Pues precisamente así, diciendo los hermanos partidistas, porque creen pues que hay lo que se decía antes, una conciencia falsa sobre su estado en el mundo. Y entonces, ¿qué sucede? Que los partidistas reciben la ayuda del gobierno, dependen del gobierno, o sea, es lo contrario de la autonomía, depender de otro. Eso se llama heterotomía. Ellos, los partidistas, son heterónomos y los zapatistas son autonomistas. ¿Y qué pasa? Están construyendo economía distributiva, están haciendo justicia, están haciendo técnicas, están haciendo escuelas, están haciendo autonomía, o sea, normarse con sus propias reglas. Y esto es precisamente lo que nosotros observamos en estos procesos, que evidentemente no son solo de unas latitudes como las nuestras. En uno de los seminarios del pensamiento crítico estuvo ahí una compañera kurda que nos explicó cómo se está dando en un caso totalmente distinto, que por cierto
Rodolfo también estudió con los kurdos, cómo se está dando una situación muy similar, bueno, similar en cuanto a que gozan de una autonomía, pero son ciudades enteras, además con tropas de mujeres, o sea, en donde han hecho una revolución total. Ya no son las milicianas con el capitán o lo que sean los grados varón, no, ahí las tropas todas son conformadas, incluyendo los mandos, por mujeres. Entonces, los kurdos nos dan un ejemplo de cómo también puede hacerse esa utopía en un lugar tan extraordinariamente conflictivo como es el Kurdistán, rodeado de 4 estados que lo único que quieren es joder a los kurdos. Entonces nosotros vemos cómo evidentemente esta experiencia puede ser replicable en otros lugares. El caso de Cherán, que es una ciudad, es un contexto urbano. Entonces, compañeras y compañeros, no hay mejor manera de hacer un homenaje a Rodolfo que seguir su lucha, que es la lucha de los pueblos indígenas, el acompañamiento que muy dignamente y siempre lo hizo con decoro y con honor. Por eso es recordado y será recordado siempre, porque fue el mejor relator de las Naciones Unidas. Rodolfo, hay un dicho ruso que dice: nadie puede ser amigo de todos. Rodolfo era amigo de todos, pero era un amigo congruente y ético. Muchas gracias.